con alguien que te dice que le habló un ángel? Porque no te está presentando ningún argumento, te está hablando de la experiencia. Y las experiencias no son objeto de discusión. Sí. Y eso es lo que pasa en las iglesias, digamos, lamentablemente hoy, ¿no? Cristianos que no conocen la palabra de Dios, pero te pueden contar cientos de experiencias que dicen tener con el Espíritu, totalmente incomprobables, pero no refutables. Porque no puedo refutar la experiencia de alguien yo. Claro, pero... ¿Puedo creerla o no? Le digo, mira, no te creo y... Cuando el apóstol Pablo comienza la carta a los Gálatas, él se levanta con el tema diciendo que sea anatema, que sea maldito todo el que no pruebe a Jesucristo como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque los tipos se levantaban, decían hablar en lengua, blasfemaban en nombre de Dios, y todo estaba bien, porque era una revelación divina que habían recibido. Entonces cuando se choca con la fe, evidentemente ahí no. El tipo no puede venir y decirme que el ángel Gabriel le habló anoche, pero si lo que le habló el Gabriel no está dentro de lo que la Biblia enseña. Claro, tal cual. Tal cual. Pero eso pasa de con... casualidad está, y si de casualidad está dentro de lo que la Biblia enseña, Hay que tampoco tiene valor, ¿no? Claro, porque dice la propia experiencia. No, pero si dice algo que dice la Biblia, le creemos a la Biblia. Sí, pero tenés que dejarlo correr. La palabra te dice, por sus frutos los conoceréis. Sí, Algo para ver si se cumple el tipo de... Es que en realidad la experiencia no tiene moralidad en ese sentido. No está ni bien ni mal. En el sentido de que es una experiencia. El tema es que yo tengo que acceder a interpretar lo que Dios me está diciendo a través de cualquier experiencia que sea y contrarrestarlo con la verdad objetiva de Dios, que es la palabra de Dios, que nosotros sí desde el inicio objetivamos y decimos, esta es la palabra de Dios. Claro. Si yo, mi experiencia me lleva a esa parte objetiva, yo puedo decir, porque en definitiva todos estamos atravesados por la experiencia y obramos a través de la experiencia. Es más, de cómo yo descubrí la voluntad de Dios en mi vida. Pero no construimos los dogmas en base a experiencias personales. No, claro, pero Hay una distinción entre... Eso es lo que hacen algunos líderes cuando dicen que los demás tienen que hacer, vivir o pensar como piensan ellos. Pero Pablo, o Y sea, eso no es... Pablo no se hizo cristiano por debatir o por convencerse. Pablo se hizo cristiano por una experiencia. Sí, Pero esta es una experiencia de conversión inicial. Nosotros estamos hablando de los cristianos que después dicen tener ciertas experiencias, ya después de convertidos, distinto. Y aún así, esa experiencia tuvo que ser convalidada con la misma. Además, porque los judíos no le creían al apóstol Pablo que se había La convertido. experiencia tiene que la experiencia tiene que ir a la palabra. Si la experiencia no va a la parte objetiva, termina siendo Exactamente. solo una experiencia. Hay una distinción entre cómo sé que el cristianismo es verdadero, creencia, y cómo yo demuestro que el cristianismo es verdadero, apologético. Claro. Son dos cuestiones que, porque si no, también se puede caer en el otro rol de creer que no hay experiencias verdaderas. No estoy viendo En ese eso. sentido. Lo que nosotros queremos como... No, yo lo que estoy diciendo es que la era de la posmodernidad y la New Age se caracteriza por la revalorización de las experiencias que tienen que ver con la primacía del yo. La experiencia Y esto, cuando se inserta dentro de las iglesias, nos encontramos con cristianos carentes de conocimiento bíblico, pero que pueden darte un montón de experiencias que dicen tener con el Espíritu Santo. Esto es lo negativo de este tipo de cristianismo. no es fuente de verdad la experiencia. No es fuente de verdad, Ahí exactamente. difiero, porque yo sí tengo fuente de verdad que Dios autentifica mi experiencia en mí, de que soy cristiano. Yo sé que el cristianismo es verdadero, mi experiencia... No, pero eso es otra cosa, no tiene nada que ver. O sea, vos no me vas a hablar, vos no me vas a contar experiencias que tenés. Pero a eso voy. Una cosa es mi experiencia, que es autentificada por el Espíritu Santo en mí. Otra religión no tiene esto. Por eso estoy haciendo esta ¿Y distinción. otra que qué? Otra religión no tiene esto. El hinduismo no tiene esta autentificación. Porque el hinduismo no tiene un ser personal que esté... Igual testificar de Cristo es hablar de tu experiencia, contar tu testimonio, hablar de tu experiencia. Y que yo sepa que mi experiencia es verdadera es una cosa. Que yo cómo la demuestro, por esa otra distinción, que mi experiencia verdadera es otra cuestión. Lo que pasa que, claro, lo que pasa es que vos cuando contás tu experiencia, el hindú te puede hablar de la experiencia de él también. O sea, en el plano de las experiencias, vos podés creer en cualquier cosa. En cambio, cuando vos le hablas de la...
cuando vas a hacer apologética es distinto, porque la apologética involucra un conocimiento bíblico que vos tenés que es distinto que la otra persona que le vas a predicar. La otra persona del hinduismo, islamismo, del judaísmo te habla de experiencias personales con la divinidad. Pero la diferencia es que vos no solo hablas de experiencias personales, vos lo que alimentás tu fe es el conocimiento que tenés. Vos tenés que hacer apologética, pero tus experiencias personales deben estar supeditadas a la apologética y no al revés. Cuando vos... Porque ahí caemos en cada ejercicio de Igual el argumento tiene que estar vivo. ¿Cómo? El argumento tiene que estar vivo. Para mí antecede la experiencia del espíritu Sí, para poder... el argumento se sostiene a partir de una experiencia de conversión. Pero vos después no te podés quedar con esa experiencia de conversión, necesitas conocer la palabra de Dios y eso es la apologética. Cuando vos te quedás solamente con el testimonio de la conversión, no haces apología, transmitís una experiencia. Y eso lo hace un hindú, un islámico o cualquier otro persona. Pero pensemos en el acto mismo de la predicación. Sí. ¿no? Es decir, es algo que recurrentemente hacemos todos los domingos, ¿no? Sí. O ritualmente, Sí. periódicamente. Nosotros internalizamos esta interacción de dar la palabra, el objetivo, con lo del espíritu. Es decir, el que habla la palabra de Dios, es palabra, es una apologética, estamos haciendo apologética, y al mismo tiempo el Dios que está transmitiendo a través de la experiencia del que habla y del que recibe, y el Espíritu Santo está convenciendo del pecado al que recibe y llenando de palabra al que da, ¿no? Sí, pero entonces ahí hay una... Eso es otra cosa. Como una interacción entre Sí, la experiencia y la... pero bueno, eso está bien, pero vos no contás experiencias que tuviste con el Espíritu que están disociadas de lo que vos crees en la palabra de Dios. Lo que pasa es que Son cosas distintas. Bueno, vos si contás una experiencia que tenés en el Espíritu, esa experiencia no puede estar en contra de lo que enseña la Biblia. por eso, toda experiencia tiene que ir a Cristo. Y la palabra profética es eso, es decir, hablar en boca de... Está bien, pero a ver, cuando escuchamos un mensaje que vos decimos que no tiene sustento ni filosófico ni teológico, ¿también decimos que es inspirado por el Espíritu Santo? Entonces lo que vos estás diciendo no es necesariamente así. Eso... O sea, hay mensajes que no están inspirados por el Espíritu Santo porque incluso hay mensajes que ni siquiera, algunos, no estoy hablando de... Algunos mensajes ni siquiera son bíblicos. Sí. ¿Sí? Por lo tanto, no podemos echarle la culpa al Espíritu Santo de lo que nosotros hacemos. Porque a veces también está ese manto que nos ponemos encima. No digo que esté mal, pero digo, oramos para que Dios hable a través del pastor. ¿Qué queremos decir en esta oración? Que cuando habla el pastor va a hablar Dios a través de él. Entonces, cuando nosotros vemos que no habla el pastor a través de él, ¿qué decimos? Que Dios nos falló, que nuestra oración no fue eficaz. Ojo con eso también, ¿no? O sea, ¿nosotros qué pretendemos en esa oración? ¿Qué es lo que buscamos cuando decimos, Señor, habla a través de el pastor, el líder, quien sea? Buscamos realmente que Dios traiga palabras. Y cuando no hay la palabra... Y cuando el pastor pone su yo adelante y habla lo que a él le parece, entonces no es que Dios falló el pastor. Pero bueno, Ahora, la diferencia con estos tipos es que la experiencia de un cristiano real tiene respaldo y sustento bíblico. Mientras que, y esto es un dogma de fe, se puede decir, mientras que las experiencias personales de ellos son su dogma de fe. claro. Es la norma que ellos tienen para hacer. Exacto. O sea, no están basadas ni aseveradas por ninguna palabra, Exacto. sino solo por su propia palabra. Y ahí tenemos algunos de los gurús, ¿sí? Deepak Chopra, ¿sí? Poder de la mente en la curación. La mente no tiene ningún poder, ¿sí? Joe Dispenza habla de la quiropraxia, medicina alternativa. Esto es pseudociencia. Estoy poniendo algunos porque son cientos, miles son. Igual, A mí me sacaron como 12 lucas y no me hicieron nada. pero no es más quiropraxia. Pero no es una disciplina aprobada por la ciencia. Por la medicina. Es medicina alternativa. Sí, no sé. ¿Sí? Pero esperen que ahora vamos a toda esa... pues tenemos el poder de la hora, un nuevo mundo. Eckhart Tolle es un guía espiritual, ¿no? El poder de la mente, nuevamente, por este muchacho, ¿sí?
que enseña cosas que no tienen nada que ver con el poder de la hora. Se puede ver en lo que la filosofía de Nietzsche, ¿no? Cuando habla Nietzsche de la terrenalización de lo eterno, o cuando Nietzsche dice que cuando no lo dice así, pero cuando cita al poeta Horacio, disfrútalo y no hay mañana, entonces es el poder de la hora, ¿sí? Bueno, podríamos hablar de cientos de estos hombres, ¿sí? Que tienen que ver y están involucrados en la nueva era, ¿sí? Definitivamente no tienen ningún poder. Pensar positivo para que te vaya bien. El pensamiento positivo, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense, fuerza de entrada a la nueva era: física cuántica, música, relajación, astrología, diseño humano, cartas astrales, tarot, terapias alternativas, pilates, yoga, bioenergética, biodecodificación y reiki. Estas cosas hace 40 años atrás en Occidente ni se nombraban. Sí, a mí me interesa lo de las terapias alternativas. Bueno, sobre el tema de la biodecodificación, pues yo tengo un compañero que la mujer es psicóloga, sí, también. con título oficial, especializada en biodecodificación, y alterna, es decir, te trata en un consultorio de psicología y te aplica técnicas de biodecodificación que no saben qué es. Ojo que hay cristianos Por eso. que hacen biodecodificación. Bueno, por eso. Arreglarte en el pasado lo que tenemos ahora. Constelación familiar. Claro, eso. Constelación familiar. Ahora no entiendo por qué lo de la física cuántica. Hay una película. Yo lo de la medicina alternativa. Sí, decime. Porque para mí hay cosas que son sanas y que se pueden probar. De hecho, todas las medicinas trabajando en un laboratorio primero vinieron de yuyos y cosas así. Entonces, en eso, no en flores de Bach, no. Lo de Bach la tenemos, hoy la tenemos. Sí, bueno, pero no eso, sino otras medicinas alternativas. Y con el tema de lo cerebral, no sé si escuchaste la psicología de Hammer. Sí. Eso para vos pertenece al mismo movimiento. El movimiento de la nueva era. Porque mirá todo lo que dijimos acá. Tradiciones que confluyen. Las antiguas prácticas ocultas de Egipto, la Kabbalah, que es la versión heterodoxa del judaísmo, el gnosticismo cristiano primitivo, el sufismo, las tradiciones de los druidas, el cristianismo celta, la alquimia medieval, el hermetismo renacentista, el budismo, zen, el yoga, la ecología profunda, la psicología transpersonal, la astrología. Yo tendría que hablar de la nueva era, tendría que hablar de cada una de estas cosas un mes de cada una de estas cosas. Lo estoy tirando así para que vean que es un movimiento en el que confluyen todas las distintas disciplinas, prácticas y filosofías de Oriente y filosofías occidentales. Ahora, Por eso hablamos de espíritu de época. ¿Sí? me quedo con una pequeña anécdota o situación de la biodecodificación, biodecodificación. Le atribuyen a los eventos sucedidos el causante de una enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si este chico, mi compañero de trabajo, cuando era chiquito prendió fuego su casa, se puso a jugar con el fuego, con un encendedor, y prendió fuego su casa. Se habrá llenado de humo y él hoy es alérgico, ¿no? Cuando cada cambio de estación estornuda. Entonces, él, mediante esta técnica, identificó que su enfermedad, su alergia, es producto de ese evento traumático, ¿no? Entonces, lo que hacen con estas técnicas es destrabar ese evento traumático. Lo localizan, van como a su vida pasada, en vida pasada pueden ir a la reencarnación, pero van a ese lugar puntual, lo destraban, dice, ya lo desarticulo con técnicas de pensamiento, y entonces él ya está curado de la alergia. Mentira, se la pasa estornudando cada vez. Pero vos le decís, te agarró alergia, y él te dice, no es alergia. Es que eso es todo. Y está convencido que no es alergia, es todo pseudociencia, que aún ni siquiera. A ver. Y no le atribuyen nada biológico a su situación. Él
alguna sensibilidad especial con determinados temas de la floración o qué sé yo, y ahí hay algo orgánico que está interviniendo en su enfermedad. Los cánceres son, todas las enfermedades tienen un origen de ese tipo, y no hay nada ni biológico ni genético. Yo tengo mi amiga que es psicoanalista y algo me explicó de esto. Ellos se refieren no a vidas pasadas, sino A tus antepasados. A tus antepasados. Claro. Entonces ahí es donde buscan. Pero tengo otros amigos que son biólogos y, por ejemplo, lo que vos decís del cáncer, en este momento se llega a determinar en qué ADN tenés el cáncer. Pero ellos dicen que no, que eso la biodecodificación dice que no es ni genético ni biológico. Es emocional. O sea, yo lo que salvo, yo tuve un cáncer de cromosoma 17. A mí me lo determinaron. Claro, bueno, obviamente que todas estas técnicas y todas estas situaciones, por eso lo cité como para ponerlo en ejemplo, pero a lo que voy es, en todas estas prácticas o pseudociencias, siempre hay algo de verdad, no son mentiras en su 100%. Toman un elemento que puede llegar a ser verdadero parcialmente y hacen de eso una gran mentira. Los cristianos nos metemos a hacer gimnasia para relajar nuestra contractura, hacemos yoga. Y no está mal hacer gimnasia ni descontracturar el cuerpo, pero no. Ahí es una puerta de entrada a lo que el diablo quiere, justamente. Vamos a ver. Pero igual, vos, primero el pastor. Con respecto a lo de la alimentación, y bueno, de lo de la salud también, pero bueno, no. La macrobiótica. Claro, la macrobiótica. Mi hijo va a la terapia ocupacional. La terapia ocupacional me dio una lista, que yo ayer tuve no una pelea, pero un intercambio de palabras, una lista de las cosas que a él comiendo no lo benefician. Por ejemplo, todo lo que tenga conservantes, que tenga de color, azúcar. Una chica me dijo, cristiana, eso es de la nueva era. A la cual yo le salté a la yugular, porque yo soy así, no tuve compasión ni nada de eso. Y le dije, digo, vos no me podés decir que si yo le doy a mi hijo algo que no tiene conservantes, que no tiene azúcar, que no tiene nada refinado, que es orgánico porque lo planto yo, es de la nueva era. No me puedes defender que vos, comiendo toda esa porquería, estás bien. Digo, porque nadie que coma carne hecha con una máquina. Pues, claro, entonces ¿qué me está diciendo? ¿Que eso? No, eso es la nueva era. Yo lo quería cachetear. Mirá, a ver. Y encima ni siquiera me dijo, yo creo eso, me dijo. Tanto la diapositiva de la macrobiótica. Porque eso es la nueva era, o sea, ni siquiera lo pensaste por vos. A ver, la macrobiótica forma parte de la nueva era. O sea, vos podés estar de acuerdo o no, pero que forma parte de la nueva era, no hay ninguna duda. ¿Sí? Ahora vamos, si llegamos, no sé, vamos a ver. Pero, ¿Ustedes piensan que todas las enfermedades nuevas que hay ahora, los cánceres que hay ahora en niños, ni hablar de la pandemia y las vacunas, ¿no? Que eso no es por todo lo que nosotros nos estamos metiendo y nos estamos metiendo? sí, podría ser. Las agroindustrias. Entonces, hay una parte que sí será la nueva era, pero hay otra parte que es una necedad y es negar algo que es real. Sí, pero eso, a ver, no lo estamos negando, eso estamos de acuerdo. Bueno, pero esta persona me dijo, bueno, para la alimentación, a mí no me parece que esté mal que la gente cultive sus alimentos para comerlos. No te estoy diciendo que le hagan un poco a la Pachamama, pero por ahí a la mal el uso zanahoria. de ciertos químicos. No, por ahí si no se utilizaran esos químicos en la industria, tendríamos alimentos más sanos. Pero No, y tendríamos una salud, una calidad de vida y una salud mejor. pero eso está mal lo que se hace, digamos. Pero eso lo hacen los hombres, los seres humanos hacen. No, ya lo sé, pero ella me decía como que yo, promoviendo esa alimentación a mi hijo, era del movimiento de la nueva era. A ver. No, ahí hay una mezcla de cosas. Que te puede tener elementos que la nueva era utiliza es una cosa. Ahora que nosotros estemos usando cosas de la nueva era por
Si a vos físicamente te dice come esto, porque realmente te va a hacer bien, físicamente te hace bien. Si vos tenés un antecedente, un cromosoma de tu familia hereditario de cáncer, bueno, la semana pasada me hicieron una fibrocolonoscopia, me sacaron un polvo. ¿Por qué empecé a hacérmelo yo? Porque hace años a mi papá le sacaron uno y el gastroenterólogo me dijo, hacete cada 3 años que te van a sacar un polvo. Cada 3 o 4 años me sacan uno. Es genético. Eso es ciencia. Eso es ciencia. Ahora, si vos me decís determinadas prácticas que te llevan para el lado espiritual, para tener sanidad, no, ahí llevamos mal. Exactamente. Ahí vamos mal. No, pero y al revés, o sea que circunstancias emocionales te despierten enfermedades. En circunstancias emocionales, lo único que hacen es bajarte la defensa, entonces por ahí enfermedades sí se exacerban, porque las circunstancias emocionales te disparan lo que se llama en medicina ¿cómo se llama? Falta de inmunidad, tiene otro nombre, no me sale. Te volvés más débil, tus defensas se bajan. Entonces, mucha gente por un shock emocional ha desarrollado un tumor. Ahora, no desarrollaron el tumor por el shock emocional. El tumor estaba en tu ADN, venía con tus genes, entonces hay una predisposición. Hay una predisposición y una situación emocional que lo dispara. El tema es cuando nosotros pensamos, voy a hacer yoga porque me hace bien. No, hace gimnasia, no haga yoga. Porque el yoga tiene un componente. A esto voy a llegar. Sí, si podemos llegar a este tipo de prácticas. Pero no, hay una cosa que es, porque la nueva era acapare determinadas cosas, nos está suprimiendo a nosotros la posibilidad de usarlas. Claro. Porque, por ejemplo, yo una vuelta discutí hace como 40 años atrás con una madre de una alumna que hacía control mental de no sé cómo se llamaba el tipo del libro, era famoso. No, el otro, no importa. El tema es otro que está dentro. No, y ella hablaba de una campana de protección que proponía el libro. Lo del aura, esa. Bueno, y entonces yo decía, ¿y por qué no poder pensar, yo cuando cierro mis ojos y estoy orando por mi familia, en el fondo me estoy imaginando a Dios que está cubriendo a mi familia? Bueno, pero porque nosotros Porque pensamos que el terminar. Señor está alrededor nuestro. Nosotros cuando pensamos y decimos que estamos orando y meditando, es una manera en el fondo de hacer lo que hacen cuando hacen control mental. Pero como eso, cuando le metieron la palabra control mental y el yo... pero para, porque nosotros, la gran diferencia está en cuando yo creo que el poder está en Dios y no en mí, listo. Pero ¿por qué entonces yo no puedo meditar? No puedo orar porque estoy pareciéndome a la nueva era que hace meditación. Que la meditación tiene otro tipo de implicancias. Cuando vos meditas, porque ellos la utilizan mal. Bueno. Pero yo no puedo hacer ejercicio físico porque el de la nueva era hace un ejercicio físico determinado. Lo que pasa es que cuando, no llegué a él, pero cuando voy a hacer yoga, cada ejercicio, cada postura de yoga tiene que ver con un mantra hacia una divinidad. Sí. O sea, vos podés hacer el mismo ejercicio que hacen los que practican yoga. De hecho, los yogis en Oriente se ríen de los occidentales cuando hacen yoga acá. Porque ellos se creen que solamente son ejercicios de relajación o respiración. En realidad no, va mucho más allá, digamos. De hecho, la palabra yoga en sánscrito quiere decir unión. Lo que se busca es la unión con lo divino. Igual no llegué a hablar, por lo que pasa que como sacaste el tema antes, pero ojo con ese tipo de prácticas. ¿Y el Pilates no se había creado para después de la Segunda Guerra Mundial para hacer la rehabilitación de los... No, pero dice también control mental, si buscas en la definición. Yo no lo sabía, No, tampoco. ni Igual tampoco lo hice. pero No me da vergüenza. pero dice. Pero yo tenía entendido que se había creado para lo la que se busca rehabilitación. en la meditación es poner la mente en blanco, de alguna forma, alterar el estado de conciencia para unirse, incluso se utilizan drogas a veces, para llegar a alterar ese estado de conciencia y unirse con lo divino. ¿Sí? Entrenamiento físico y mental. Claro, físico y mental, exactamente. Bueno, ¿me dejan que voy un poco con esto? No. Sabía que hoy el tema iba a estar, porque es muy heterogéneo. No tenés que seguir con ¿Qué hora es? Siempre te necesitan. ¿Qué hora es? 21 a 41 ya.
Déjenme 20 minutos más. Dale. ¿Sí? Hoy empecé casi a las 8. Déjenme 20 minutos más. Bueno, vos, Carlos, cuando empezamos los cafés, ¿te acordás que nos llegábamos hasta 4 horas? En serio te digo, éramos más jóvenes, 10 años menos los dos, un poquito más. Bueno, fíjense en el concepto de paradigma. A esto lo explica, lo desarrolla Thomas Kuhn en una obra que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Thomas Kuhn es un epistemólogo. Y cuando habla de paradigma, él está hablando utilizando esta idea de un modelo para ver el mundo. ¿Sí? Él decía que en ciencia existían al principio, los primeros de era que había doctrinas en pugna, ¿no? Doctrinas en pugna, ¿no? Después de todas esas doctrinas, esas teorías distintas, se llegaba a un periodo que le llamaba de ciencia normal. El periodo de ciencia normal era cuando se establecía una teoría. O sea, después de todas estas discusiones que había, se lograba establecer una. ¿Sí? Ahora, con el tiempo, esta teoría no lograba explicar muchas cosas y se producía lo que llamaban las anomalías. Y esto daba lugar a lo que llamaba un proceso de revolución científica. ¿Sí? Este proceso de revolución científica, ¿sí? Empezaba a establecer nuevamente otras doctrinas en pugna, ¿sí? Y finalmente se llegaba nuevamente a otro periodo de ciencia normal y así de esa manera se producía el conocimiento de la ciencia. Pero él decía que el paradigma es una forma de ver el mundo. Cambia el paradigma y cambia el mundo, decía él, directamente. Por lo tanto, los paradigmas eran inconmensurables. ¿Qué quiere decir? Que si yo tenía una forma de ver el mundo, esa forma que tenía no tenía nada que ver con la forma anterior de ver el mundo, porque incluso cambiaban hasta los términos. Y si no cambiaban los términos científicos, se resemantizaban, es decir, se entendían de otra manera. O sea, esto es lo que dice la nueva era cuando hablan de paradigma. Están diciendo que la era de Acuario es totalmente distinta a la era de Piscis. No hay nada que se tenga que sostener y guardar de la era de Piscis. ¿Sí? Un paradigma es la constelación entera de creencias, valores y técnicas, compartido por los miembros de una comunidad dada. Eso dice Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas. Es decir, el cambio es total, no gradual. Acá la ciencia no procede, como dice la mayoría, no va evolucionando, sino que la ciencia cambia y se producen saltos. Y una forma de, cuando cambia el paradigma, después de sufrir ciertas anomalías, y se produce el proceso de revolución científica, cambia el mundo, cambia la forma de ver el mundo. Bueno, para la nueva era pasa lo mismo. La era de Acuario viene a reemplazar totalmente a la era de Piscis. No hay nada de la era de Piscis que se pueda continuar y seguir en la era de Acuario. Eso es lo que dice lo de la nueva era. ¿Sí? Los paradigmas rivales son inconmensurables y no pueden coexistir. O sea, no puede coexistir la verdad de la era de Piscis con la verdad de la era de Acuario. ¿Se ve? Bueno, ahí sacaría todo lo que tenga que ver con Jesús. Todo. También sacaría con todo lo que ellos han hecho en estos últimos años. Sacarían lo que tiene que ver de Jesús o se resemantizaría, se daría un significado al propio Cristo. Cristo ya no sería el Salvador, sino uno de los tantos iluminados que han aparecido a lo largo de los ciclos cósmicos. ¿Sí? Bueno. Entonces, la era de Acuario debe reemplazar en forma total a la era de Piscis. No es un reemplazo parcial, ¿sí? Es un reemplazo total. Esto es lo que dicen los de la nueva era, ¿ok? Otra de las cosas importantes es la fascinación por los seres paranormales. Y ahí vemos lo que creo que alguien dijo acá, el tema de la canalización, ¿no? ¿Sí? Que hoy se habla de canalización, pero es lo que antiguamente se llamaba cuando uno recibe los espíritus, digamos, ¿no? Desde la Grecia se llamaba pitonisas, después se pudieron llamar mediums y hoy se habla de canalización, pero estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? Es decir, ciertas entidades, ¿sí?, se dan a conocer a través de una